Muy buenas noches, buenas tardes, hermanos y amigos. Nos juntamos esta noche para un estudio más de la palabra del Señor y daremos un repaso ahora a los 10 mandamientos para ver cómo se vincula esto con los días de hoy. Ustedes saben, los 10 mandamientos contienen mandamientos hacia la adoración a Dios, hacia el amor y el respeto al prójimo, y también en cuanto a qué Dios seguir, cómo es la vida espiritual de nosotros. Entonces, hoy vamos a tomar algunos de los versículos del 1 al 6 de Éxodo, capítulo 20, para ordenar un poco nuestra mente aquella gran noticia que daba Moisés como llamado los 10 mandamientos. Estos mandamientos fueron para el pueblo de Israel. Debemos dejar esto claro, o sea, los mandamientos tal cuales están fueron dados al pueblo liberado de Israel. Introducimos este mensaje, oramos y después seguimos con la aplicación para nuestra vida. Señor, guíanos en este estudio. Pedimos que tu voz, a través de los siglos, nos siga guiando esta noche, como los días que vienen, para seguirte mejor, para andar en certeza, en fe, porque somos hijos de Dios y queremos hacerlo mejor. Señor, bendice nuestra reunión, nuestro estudio, y gracias por los hermanos que están atrás haciendo posible todo esto. Bendice a cada uno en el nombre de Cristo. Amén. Hermanos, gracias porque un pajarito por allí me contó que mi ausencia el domingo pasado hubo no solamente una buena asistencia, excelente, gracias hermanos. Poco a poco vamos llegando a todo eso. Y el predicador fue muy enfático, muy bueno. Me gusta este muchacho. Si a usted le gusta, hágamelo saber que yo le paso la información a él. Volviendo a lo nuestro hoy. Hoy va a ser no digo el último, porque todavía vamos a seguir haciendo en video y pasándolo en Facebook, todo lo demás. Pero sí, a partir del próximo miércoles, atención a esto, el próximo miércoles, ya a las 6 de la tarde, usted puede acompañarnos en el estudio aquí en presencia. Véngase bien dispuesto. Si usted llega un poquito tarde, métase sin hacer mucha bulla, porque ya estamos saliendo en vivo a la hora 6, a las 6 de la tarde. Así que está bien invitado, bienvenido, y que el Señor haga con nosotros esta unión que tanto necesitamos. Mire, yo falto un día ahora y me extraño terriblemente el estar con ustedes. Así que yo les pido que si tienen un esfuerzo extra para entre semana, véngase. Agradezco también a los que estuvieron hoy a las 6:30 de la mañana para orar. Es muy fundamental esto. Y vamos a ver algo de esto también en el estudio, no de hoy, pero de los sucesivos estudios, basado en los 10 mandamientos. Entremos en tema ya en esta hora. La palabra de Dios dice, Éxodo 20:1 en adelante, habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová, tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen.
y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Eso era Éxodo capítulo 20. Tremendo lo que Moisés tuvo que transmitir al pueblo. Yo me imagino en aquel monte, según relata el libro de Hebreos, dice Moisés estaba temeroso y temblando. Era mucha la presencia del Señor allí y una manifestación muy clara del poder de Dios, y la revelación fue dada del propio dedo de Dios. Entonces tenemos que honrar esto. Y vamos por partes. Lo que Dios habló, repito, lo habló a la casa de Israel. Pero el que habló es el mismo Dios que tenemos nosotros. Entonces dice, yo soy Jehová, versículo 2, Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de tierra de la casa de servidumbre. El pueblo liberado necesitaba algo más que solo libertad. Necesitaba lo que todo hijo necesita: límites, reglas, ley. Un pueblo no puede considerarse una nación si no tiene territorio, gente y gobierno. Entonces, para gobernar a la gente, como dice aquí, él está enojado hasta la cuarta generación de los que aborrecen a Dios. Entonces, él tiene que aplicar su ley en todo caso. Y estos 10 mandamientos son un resumen, según Pablo, de aquello de amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas y a tu prójimo como a ti mismo. Y eso sí no tiene límites. Eso sí no tiene destinatario, sino también incluye a la iglesia. La iglesia está incluida en este gran mandamiento porque es a nivel de un Dios celoso, que más dice, fuerte, y que nos visitará seguramente. Entonces, este Dios presencial está hablándonos a todos de cómo debe guiarse nuestra vida. Si bien las naciones han puesto cada cual su código penal y sus leyes, muchas naciones en el mundo tienen los 10 mandamientos como base de su legislatura, de su gobierno. Entonces, no es que le vamos a hacer caso a la patria simplemente. Dios es un Dios celoso y fuerte. Entonces, nos pide que le obedezcamos. Muy bien. Ese es el Dios que habla. Y comienza el versículo 3 diciendo el argumento básico de nuestra relación con el Señor. Nuestra relación con el Señor no puede ser, hermanos, ajena como de un extraño, sino de padre a hijo. Y dice el versículo 3, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Dioses ajenos, dioses de otros. Cuando la gente habla que Dios parece un poco malo al elegir a unos y a otros no, este es uno de los ejemplos más clásicos de que Dios es soberano y Él hace lo que quiere hacer. Y lo hace y lo muestra. ¿Por qué no escogió Dios a las otras naciones? Escogió a Israel. Era un pueblo que tomó de la nada. Un hombre simplemente llamado Abraham fue llamado, y luego de esa descendencia vino el pueblo de Israel. Pero no fue sino hasta que Abraham fue viejo y confió en Dios, en el Dios de la promesa. Dios sacó de lo imposible, de lo que no estaba, de lo que no procedía, milagrosamente, crea un pueblo. Y un pueblo para Él.
cuando el pueblo cae en la esclavitud y estuvieron 430 años esclavos, luego la mano dura, el brazo fuerte de Dios les libera milagrosamente. ¿Por qué no toma en cuenta a Faraón para una salvación inmensa? Sí la tuvo. Le dio oportunidad a Faraón, una no, 10 veces, de honrar a Dios, de sumarse, si él quería, a Dios. Inclusive, lo último que pasó, que fue la muerte de los primogénitos, si un egipcio obedecía eso, ahí no habría muerte, porque Dios honra sus promesas. Entonces, todos tuvieron la oportunidad y Dios escoge a su pueblo, lo pone bajo la servidumbre circunstancial y el pueblo no aprende mucho, por eso los mandamientos. Los mandamientos tienen o contienen expresamente quién es Dios y cómo debe ser la adoración a ese Dios. Permítame decirlo de otra manera. El Señor está diciendo, yo soy el jefe y tú debes obedecer. Antes el pueblo de Israel marchaba por el látigo, por la opresión, por la mano fuerte de la esclavitud, del opresor. Pero ahora que estaba libre, y usted sabe cómo es, usted le da libertad a sus hijos y un poco de tiempo y ellos están colgados de las luces. Entonces usted tiene que darle cierta libertad en un marco de regulación. Y eso es lo que está haciendo Dios. Primero les dice, yo soy Dios, celoso, fuerte, me vas a obedecer. Y dentro de eso, todo. Dentro de la ley de Dios, todo. Fuera de la ley de Dios, destrucción, calamidad y muerte. Así es la paga del pecado. Entonces, comienza a describir el autor cómo Dios le va a hacer, cómo Dios escribió en piedra y le puso estas palabras: no te harás imagen. Este versículo es enfático y habla del futuro. De aquí en adelante, no te harás imagen. Y comienza especificando algo. La imaginación que tiene el hombre para las imágenes, para tallar en piedra, el artífice de esas grandes estatuas que perduran hasta hoy, hechas en mármol, pulido, precioso, ellos también lo tenían. Podían hacerlo en madera, lo que sea. Y dice, no te harás imagen. Sigue diciendo, ni ninguna semejanza de lo que está en el cielo. El artista siempre está soñando, mirando más allá del pueblo común. Y él nos lleva a la reflexión con un dibujo, con una estatua, con una pequeña artesanía. Nos lleva a mirar más allá, pero no podemos verlo sin él. Entonces, el que se hacía una imagen, tal vez la hacía con su propia imaginación. Imaginaba algo de los cielos. Hoy tenemos estrellas por todos lados. ¿De dónde salen esas imágenes como cosa para honrar mirando los cielos? De lo que está arriba en el cielo, ninguna semejanza. Ni abajo en la tierra. En las placas de nuestros coches, ¿qué es lo que tenemos? Un diamante. Porque Arkansas, nuestro estado, es un estado de diamantes. Somos todos ricos aquí. Entonces llevamos en nuestras placas de los coches un diamante dibujado. Bueno, no te hagas imágenes de diamantes, porque están debajo de la tierra. Es lo que dice aquí. No te hagas imágenes. ¿Qué más? Ni en las aguas debajo de la tierra. ¿Cuántos
tienen una imagen de sirenas, de peces, de cosas por el estilo, de caballitos de mar y estrellas de mar, en fin, todas esas cosas. Bueno, no juegues con la imaginación, le dice Dios a Israel. Deja de pensar en eso. Esas son cosas, imágenes simplemente. ¿Y qué dice? No te inclinarás a ellas, ni las honrarás. El paso siguiente a darnos a conocer el Señor a través de este gran capítulo 20 es guiar a la persona a un solo pensamiento. Y óigame bien, el Dios al cual amamos es imposible de representación. No podemos representarlo, ni con objetos, ni con seres vivientes, ni con seres alados, no, jamás. No podemos. El Señor es fuerte y celoso. Tengamos en cuenta esto. En cambio, sabemos de grupos que tienen sus propias imágenes y las veneran. Algunos veneramos a parientes, algunos veneramos el trabajo, algunos solo perdemos el tiempo. Entonces, quien se pasa en el trabajo está haciendo del trabajo un Dios. Está haciendo del trabajo el rendir a ese trabajo todo el esfuerzo, el tiempo y todo lo que es su ser para ese fin. Eso no es bueno. El Señor marcó días de descanso. Aprecie que el Señor pensó en usted y deje el trabajo de lado. No se va a volver rico, pero descanse el domingo, venga a la casa de Dios, honre a Dios y usted va a ver que el lunes va a estar muy contento de haber estado con Dios. Bueno, más. No te inclinarás a ellas ni las honrarás. Usted sabe que esto sucede en el mundo real, suceden estas cosas. Inclusive hay gente que se inclina ante un mortal como uno, que le besan la mano, que recibe esos tales personajes, reciben la honra de la gente o de los feligreses. Tenemos que tener mucho cuidado porque posiblemente estemos marcando con esto lo que es el error que lleva a inclinarnos y a honrar imágenes, cualquiera sea. Un señor me contaba que vive en una ciudad cercana y que el paisaje que tiene es de adoración. Él sale al porche de su casa y tiene el Monte Nivo, que es uno de los más pintorescos aquí en la zona, lo tiene en el patio de su casa. Y yo le digo, wow, eso te envidio porque es maravilloso. Ahora él lo tiene fascinado. Que no se le vaya la mano y empieza a adorar el monte, porque esa es una creación del Señor, ¿verdad? Entonces tenemos nosotros también que poner nuestro intelecto en funcionamiento y entender lo que Dios quiere. A ver si me hago entender. Dios quiere ser exclusivo. Dios quiere que todos nosotros le alabemos y que Él sea el único Dios de nuestra vida. Más adelante, en el Nuevo Testamento, se dice que Dios anhela celosamente nuestra alma. Ahí Santiago lo dice muy claramente. El Espíritu de Dios está viviendo en nosotros y anhela celosamente su lugar, su exclusividad. Somos de Dios. Dejemos cualquier tipo de imágenes. Yo pensaba en los tiempos pasados,
en un primo. Primo mío, a él le gustaba tener sus zapatos como el sol, brillantes. Y él podía pasar 1 hora con cada zapato. A él no le iba a pesar todo el tiempo que pasara lustrando sus zapatos. Bueno, a lo mejor él adoraba estar bien vestido. Y tengamos un término medio, media hora para cada zapato, tal vez esté mejor, pero no adoremos los zapatos, ni las cosas que tenemos. Otros, como me decía una hermana, fulano dice, ama más su auto que a mí. Hermanos, varones, no se nos vaya la mano también para ese lado. Toda persona es digna de amor, mucho más que los objetos. Así que pongamos la cuota necesaria a cada cosa. Acá dice algo interesante. No te inclinarás. La inclinación frente a cualquier personaje, imagen o persona habla de someterse a la persona o a la imagen. Esto no es una reverencia solamente, es decir, manda, yo soy tu siervo. Entonces, cuando hacemos esto, nos ponemos bajo la autoridad de quien sea que represente la imagen. En este caso, dice el Señor, no te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Y dice el Señor en este versículo 5, porque yo soy Jehová tu Dios. El Dios único, el que debía ser enseñado de generación en generación, de los padres a los hijos, de los hijos a los hijos y a los hijos de los hijos, de generación en generación. Una de las cosas que tenía el judío es que iba a tener el mismo Dios que su hijo. ¿Por qué? Porque la continuidad en la fe era muy importante para la casa de fulano cuando había fidelidad a Dios. Dios está hablando de no cambiar nuestra mentalidad. Debemos honrar solo a Dios. Ustedes saben, Dios es uno y se manifiesta en 3 personas. Aquí, con claridad dice que Él es tu Dios, mi Dios, fuerte y celoso. Si yo veo fortaleza en Dios, bueno, podría verlo perfectamente en la creación. Pero si yo veo fortaleza en Dios, es en estos vientos que vienen que nos tienen un poco preocupados. Es en estos huracanes que se generan por ahí, por el mar, y de repente azotan ciertas zonas de nuestro país. Yo veo la fortaleza de Dios. ¿Que eso es nuevo? No. Siempre hubo esto. Y cuando la tierra se sacude, ¿quién domina todo eso? Si no es nuestro Dios. Dios fuerte, sustentando el universo. Pero me quedé pensando mucho en un Dios celoso. Cuando un hombre es celoso, cela a su mujer, a su esposa, se vuelve un hombre peligroso, porque los celos pueden cegar, ¿verdad? Y a veces hacen más daño que el remedio que quiso de alguna manera poner en marcha. Ahora, cuando habla de Dios celoso, habla de un Dios que va primero a cautivar nuestra atención, después a conquistar nuestro corazón y luego que promete felicidad a los que le siguen, les va a poner ciertas normas para que la relación no sea con ninguno más, sino solo con Dios. Y me encantó, porque esto parece ser algo muy común entre nosotros. Nos enamoramos de una persona, de una chica. Queremos estar con ella. Queremos vivir para siempre con esa persona. Y
no nos despierta celo, porque la confianza es mucho más fuerte. Pero este Dios, si nosotros nos vamos a un costado, ya le llamó Santiago a esto, almas adúlteras. Dios es digno de confianza. Él merece nuestra fidelidad. Merece ser Él Dios exclusivo de fuerte y celoso que nos enseña la Biblia. Así que a poner las barbas en remojo y decirle al Señor, Señor, tú eres mi Dios. Porque Él dice, yo soy tu Dios. Además dice la palabra, Él no se avergüenza de ser Dios de este pueblo. Él no tiene vergüenza de que nosotros seamos su pueblo. Imagínese, nuestro Dios está contento con nosotros. No le fallemos, no le fallemos. Muy bien, aquí habla de el Dios que visita la maldad y habla, visita de los padres a los hijos y a la tercera y cuarta generación. Esto habla de un Dios perdurable en el tiempo y en sus propósitos. Algunos piensan que hay alguna maldición que sigue por generaciones, pero en este caso el Señor dice, yo voy a vivir la primera, la segunda, la tercera y la 20ª generación. Voy a ser el mismo, celoso y fuerte y visitador. Así que no hay aquí nada que se transfiera de uno a otro, sino que el Dios está diciendo, la eternidad es contigo. El Dios fuerte y celoso y eterno está con nosotros. Y dice el versículo 6, para cerrar esta noche, yo no quiero aburrir mucho, pero mire lo que estamos mirando nosotros, el pantallazo que queremos dar, una idea más centrada de a quién nosotros tenemos que adorar. Dice el versículo 6, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Tremendo. ¿Va a dejar el Señor a alguien sin recompensa? No. Lo primero que hace el Señor es tener misericordia de millares. La puerta está abierta. ¿Usted no tiene a Cristo en su corazón? Venga a Dios. Venga al Señor, que usted puede estar incluido en esos millares, de los cuales Dios tenga misericordia. Misericordia es frenar el juicio y perdonar. Darle a usted la posibilidad, la oportunidad de conocer a Dios. Venid a mí, los que estáis trabajados y cargados, dijo el Señor Jesucristo, y yo les daré descanso. El mismo Señor dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino a través de mí. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Sé un ejemplo de fe y de fidelidad a este Dios que ama, a este Dios que tiene misericordia, a este Dios que nos hace que los mandamientos, según el apóstol Juan, no son gravosos, no son pesados, son llevaderos. Este Dios que nos ama tanto, quiere nuestro bien. El Dios que nos ama quiere que tengamos resultados como seres creados por Dios. Él triunfó en la cruz. Él venció la muerte. Él resucitó. Y los que somos de Él, somos salvos. Quien no tiene a Cristo, no tiene la vida. El que tiene a Cristo tiene la vida, tiene los pecados perdonados, tiene la vida eterna. El Señor dice, venid y estemos a cuenta. Venid y estemos a cuenta. Vamos a arreglar las cuentas. Yo te propongo, dice el Señor, perdón, tú debes obedecerme, arrepentirte de tus pecados.
y someterte a la ley de Dios. ¿La ley de Dios es mala? No, la voluntad de Dios es buena, perfecta, agradable. Por eso la voluntad de Dios nos hace personas felices, porque conocemos al Dios verdadero, porque conocemos al Dios de misericordia. Lo que Israel recibió tantos años atrás, saliendo de Egipto, con una liberación tremenda, milagrosa, habiendo cruzado el Mar Rojo, habiendo visto la misericordia de Dios salvándolos y el juicio de Dios hundiendo a los egipcios en el mar, ahora se dispone a encaminar al pueblo por una senda de justicia, de amor al prójimo, de solidaridad con el prójimo, pero mucho respeto a Dios y honrar a Dios, el único Dios. Entonces, se puso serio el Señor. ¿Qué pasaba en las zonas donde Israel iba a habitar? Había pueblos paganos que tenían dioses de todo tipo. Después le voy a decir uno de ellos. Pero tenían dioses de todo tipo. Dioses de madera, dioses de metales, estatuas, figuras de esto, figuras de aquello. ¿Qué fue lo primero que pasó por la mente del pueblo de Israel cuando no aparecía Moisés, que estaba buscando los 10 mandamientos, que había ido al monte, había subido al monte a buscar la palabra de Dios? Hablaron con Aarón, todo el pueblo habló, y Aarón les pidió el oro que habían traído de Egipto, lo fundió, hizo un becerro de oro y le adoraron, hicieron fiestas en honor a esa representación de Dios. Mis hermanos, no somos tan lejanos a esa idea nosotros. Nosotros somos redimidos, hemos visto el milagro de Dios en nuestra vida y el Señor nos pide fidelidad, pero cualquier cosa que pase nos distrae la mirada del Señor y lo primero que hacemos es ir con otro, deshonrando al Señor. Entonces, hay que tener mucho cuidado porque, por ejemplo, las naciones que estaban allí alrededor tenían un Dios cuyos brazos estaban hacia adelante, sus brazos eran huecos, eran manos y brazos de bronce, allí se ponían brasas ardientes, el fuego estaba dentro de esos brazos, y cuando estaba el rojo, y no se alarme de esto, cuando los brazos de ese dios llamado Baal estaban rojos por el calor, la nación pagana de mucho alrededor de Israel ofrecían a sus propios hijos para calmar la furia de ese dios. Esas son las naciones paganas. Hoy muchos están ofreciendo a sus hijos en una cadena generacional que los agarró con la religión que tienen, y si no se entregan de lleno a esa religión, los desheredan, los echan de la casa, pasa cuando no los matan. Entonces, hermanos, ¿qué está pidiendo Dios aquí? Sea fiel, porque el Dios eterno que visita todas las generaciones seguirá siendo el mismo. Los mismos principios tiene hoy día, y los mismos valores tiene hoy día que aquellos días. Entonces, cuando nos, de alguna manera pensamos inclinarnos ante otro Dios, llámese lo que sea, pereza, dinero, trabajo, diversión, cuando usted está pensando inclinarse para esos lados, piense en un Dios celoso, un Dios que no va a aceptar esto, y un Dios que va a ser tan fuerte en el castigo que alguien va a decir: ¿cómo me pasó esto a mí? ¿Por qué me alejé de Dios?
ahora estoy sufriendo las consecuencias de mi pecado. Porque el pecado es perdonado, hermanos. Pero cuando se desobedece a Dios, quedan secuelas que algunos ya saben cómo se llama y todo. Caminan en dos pies, se peinan para este lado, para aquel lado y tienen un nombre propio. A veces son hijos ilegítimos. A veces son robos. A veces son engaños. A veces son cosas indecibles. Entonces, no se aparte de Dios, porque este Dios ha tenido misericordia de los millares. ¿Se siente incluido en ellos? Alabe al Señor. ¿No piensa usted que es uno de los millares? Venga, venga a Cristo, tome del agua que ofrece el Señor gratuitamente. De Él saltarán, dice, fuentes como de vida eterna, hablando del Espíritu de Dios. Hágase un favor y mire al Señor, contemple a Cristo y usted será salvo. Venga a Cristo creyendo en su corazón, recíbalo como su Salvador personal, sea fiel a ese Dios. Y después hablaremos de una hermandad completa, de un seguimiento completo, de una familia eficaz, porque Dios tiene misericordia de millares. Que Dios les bendiga. Hasta la semana que viene, ya en presencia este miércoles que viene, lo vamos a pasar igual por las redes, pero estaremos aquí con la iglesia abierta. Dios les bendiga. Gracias.